Vamos a iniciar esta sesión de cálculo diferencial integral con el tema de funciones. Y empezaremos a ver el concepto de funciones. ¿Qué es una función? Esa sería la pregunta. ¿Qué es una función? Bien, las funciones son una regla de correspondencia. Una regla que hace corresponder a un conjunto que vamos a llamar dominio, en donde en este dominio existen cosas, valores, y estos valores son sometidos a una regla de correspondencia llamada función de X. Es decir, es una regla que depende del valor de X. Al ejecutar esta regla, vamos a obtener un resultado. A ese resultado le vamos a llamar el rango. También se conoce como contradominio, imagen, codominio. Son nombres que recibe el conjunto de salida o el conjunto de los resultados de ejecutar esa regla en los valores del dominio. De tal manera que yo tomo un valor del dominio, lo introduzco a la regla y obtengo un valor del rango, que normalmente manejamos la variable y, x y y. A la variable x le vamos a llamar variable independiente. ¿Qué significa que sea una variable independiente? Bueno, significa que puede tomar cualquier valor, siempre y cuando pertenezca a este dominio, y puede ejecutarse la regla. Y, que son los resultados de ejecutar esa regla, se le llama variable dependiente. Es la variable que depende del valor y de la regla. Dependiente. Entonces, y depende del valor que le asignemos a la x y de la regla de correspondencia que tengamos. De eso va a depender el valor de y. Por eso se le llama variable dependiente, porque depende del valor que le demos a la x. Todas las funciones van a contar con 4 elementos. Estos elementos de una función son el dominio, la expresión matemática, el rango y la representación visual, que es la gráfica. Esas son las 4 características o los 4 elementos que tiene una función. ¿Sí? El dominio, la expresión matemática, el rango y la gráfica. La expresión matemática nos indica
las operaciones que debemos de hacer. ¿Sí? Es decir, nos indica qué cálculos matemáticos tenemos que realizar con el valor de x. Esta expresión matemática es la que vamos a visualizar como y es igual a f de x. Esta expresión se va a estar utilizando muy a menudo. Y, que es la variable dependiente, es igual a la función de x, es decir, a la regla que existe y que se ejecuta con los valores x y que nos dan como resultado el valor de y. Se lee así: y es igual a f de x. F en función de x. Ese es el concepto de función. Tenemos diferentes tipos de funciones. Pero antes de ver esos tipos, entendamos un poquito más sobre el concepto del dominio y del rango. El dominio, decíamos, son todos aquellos valores con los cuales puedo ejecutar la operación de esta expresión matemática. Todos aquellos que me permitan hacer la operación indicada. En este curso trabajaremos un conjunto llamado el conjunto de números reales. Conjunto de números reales, cuyo símbolo es una letra R con doble línea al inicio. De esta manera se llama conjunto de números reales. Este conjunto de números reales contiene a todos los números enteros, positivos, negativos, cero. Contiene también a todos los números racionales, los quebrados, que conocemos como quebrados, y también contiene a todos los números irracionales. Es decir, este conjunto contiene a los enteros, cuyo símbolo es una letra E, también con doble línea. En estos enteros pues están los positivos, los negativos, el cero, los números racionales, que los representamos con una letra Q, con una línea también, y los números irracionales, que los representamos con una letra I, también con dos líneas. Estos son enteros, racionales y irracionales. Son los grupos o subconjuntos que forman los números reales. Con ellos podemos hacer todas las operaciones que existen en una calculadora. Las raíces cuadradas, las raíces cúbicas, los decimales como 2.5 o 1/3, los enteros, etc. Todos los números que podemos trabajar en una calculadora son números reales. Las funciones que vamos a ver son funciones de variable real. Lo voy a anotar aquí. Funciones de variable real. Porque también existen funciones de variable compleja. Los complejos son aquellos que permiten raíces cuadradas o raíces cuartas, raíces pares, de números negativos, como la raíz de -2, la raíz de -5,
que si la queremos hacer en una calculadora, pues nos marcaría un error. Entonces, esos son los números complejos, aquellos que incluyen raíces pares de números negativos. Esos números no serán tema de este curso. En este curso solo veremos variable real, enteros, racionales y irracionales. De tal manera que cuando nos hagamos referencia al dominio o al rango de una función, será un subconjunto de los números reales, un subconjunto. Por ejemplo, si yo tengo una expresión matemática vinculada a una función que fuese, por ejemplo, 1 sobre x, el dominio de esta función serán todos aquellos valores con los cuales yo pueda realizar la operación. Entonces me preguntaría, ¿qué valor de x o con qué valor de x no podría hacer esa división, 1 entre x? Si le doy un 2, me queda un medio. Si le doy un 5, me queda un quinto. Si x vale menos 3, me queda 1 sobre menos 3. Si x vale 0.23, pues sería 1 entre 0.23. Y esas operaciones las podría hacer en la calculadora. Entonces me pregunto, ¿qué valor no le puedo dar a la x? De tal manera que al hacer la división 1 entre ese número, me diese error. Bueno, pues ese número sería el 0. Si tú abres una calculadora y haces la división 1 entre 0, te marca error. No es un número, dice. Entonces, no le puedo dar el valor de 0. Le puedo dar cualquier otro número, pero el 0 no. Entonces diremos que el dominio son todos los números reales, excepto el número 0. Ese no le puedo dar a esa expresión matemática. Pongo otro ejemplo. Raíz de x. Raíz cuadrada de x. ¿Cuál sería su dominio? Nos preguntamos, ¿qué valores le puedo dar o bien qué valores no le puedo dar? Por ejemplo, ¿podré sacarle raíz al 5? Pues aquí tengo la raíz. Sí, me da 2.23. Y si le pongo 7.56942, ese numerote, ¿le podré sacar raíz cuadrada? Sí, sí le puedo sacar raíz cuadrada. Si le doy el valor de 0, ¿le puedo sacar raíz cuadrada? Sí, vale 0. Quiere decir que le puedo dar números positivos, sean decimales, sean fracciones, sean enteros. Le puedo dar valores positivos. Pero ¿podré sacarle a menos 4 la raíz cuadrada? No. ¿Podré sacarle a menos 1 la raíz cuadrada? Tampoco. ¿Podré sacarle a 0.33 negativo la raíz cuadrada? Tampoco. Quiere decir que a los números negativos no les puedo calcular la raíz cuadrada. Por lo tanto, el dominio serían todos los números reales, pero que sean positivos.
Entonces lo indico así, números reales positivos. Si tuviera, por ejemplo, la expresión 1 sobre x menos 3, ¿cuál sería el dominio de esa función? ¿Qué valores no le puedo dar? ¿Qué valores no es posible darle? De todos los números reales, ¿podré ponerle cualquier número? ¿O habrá alguno en particular que no le pueda dar? Podemos empezar a darle valores. ¿Qué pasa si le doy el 0? Pues me queda 1 entre menos 3. Si le doy el menos 5, pues me queda 1 entre menos 8. Si le doy 0.2, pues me queda 1 entre menos 2.8, porque le di el valor de 0.2. Quiere decir que sí lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa si le doy el valor de 3? Concretamente el valor de 3. Quedaría 1 sobre 3 menos 3. 3 menos 3 es 0. Y entonces tendríamos 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no es posible evaluar. Quiere decir que el dominio serían todos los números reales, excepto el número 3. Eso es el dominio. Todos los números reales, exceptuando aquellos que no son posibles evaluar en la expresión matemática. Ese es el dominio. Ahora bien, el rango son los resultados que obtengo de evaluar todo el dominio en la función. Va a haber funciones, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada, en donde cualquier número positivo, negativo, entero, irracional, racional, cualquier valor lo puedo elevar al cuadrado. Ahí diríamos entonces que el dominio serían simplemente todos los números reales. Cualquier valor le puedes dar a esta función y te dará un resultado. De esos valores que tú le des, el resultado cómo es. Bien, en el caso de la primera función, el rango nos podrá dar cualquier número. Por ejemplo, me podría dar el 10. Dices, no, pues ¿cómo uno entre algo te va a dar el 10? Bueno, pues si yo le pongo 1 y le aplico la fracción undécimo, pues esta por la regla de medios y extremos, 1 por 1 y 1 por 10. Esto nos daría 10. Ah, entonces sí me puede dar el 10. ¿De acuerdo? Entonces el rango de esta función sería todos los números reales. Pero, ¿me podrá dar el 0? Es decir, ¿para qué valor de x el resultado sería 0? ¿Para qué valor de x el resultado sería 0? Bueno, pues decimos, despejamos la x. Está dividiendo, pasa multiplicando, me quedaría 0 por x. Todo número multiplicado por 0 es 0 y tendría que 1 es igual a 0. ¿Esto es cierto? ¿El 1 es igual a 0? No. Ah, como no es cierto, pues entonces no le puedo dar ningún valor a x cuyo resultado sea 0. Por lo tanto, el rango serían todos los reales excepto 0. Con ningún número de x podré encontrar 0.
al hacer la operación 1 sobre x. Cualquier otro número, pues simplemente pongo la expresión y aquí pongo el número que yo quiera, 2.7. ¿Con qué valor de x? El resultado es 2.7. Pues despejamos, x pasa multiplicando, el 2.7 pasa dividiendo y listo. Si yo hago la operación 1 entre 2.7, el valor de x es 0.37, 0.37, 0.37, etc. Si yo le pongo ese valor a x y hago 1 entre ese valor, aquí lo tenemos, 1 entre x, se le llama el inverso, pues el resultado es 2.7. Entonces de esa manera puedo ir validando si sí o si no. En esta otra función, que es la raíz cuadrada, no le puedo dar valores negativos, pero sí le puedo dar valores positivos. Y el resultado de una raíz cuadrada será un número positivo. Entonces, el rango para esta función también será los reales positivos y el 0. Raíz de 0, 0. Entonces, reales positivos y el número 0. El 0 no se considera ni positivo ni negativo. Por eso se incluye. En esta otra, al igual que la primera, el rango sería todos los números reales, déjenme borrar esta parte, todos los números reales, excepto el 0. Ningún valor de x hará que este cociente valga 0. La razón es muy sencilla. Para que un cociente valga 0, el numerador tendría que valer 0. Y aquí el numerador vale 1 y aquí también. Por lo tanto, nunca podría valer 0 esa expresión. En la última, el rango, ¿cuál sería? Si yo le doy un valor positivo a la x, al elevarse al cuadrado se hace positivo. Si le doy 0, da 0. Si le doy un valor negativo, al elevarse al cuadrado, también se hará positivo. Por lo tanto, esta función siempre dará un número real positivo y 0. Esos serían los rangos y esos serían los dominios. Esta es la forma en que se puede validar o identificar cuál es el rango de una función y cuál es el dominio de una función. Esto lo vamos a estar viendo dentro del curso, dentro de la primera unidad, que se llama funciones. Las funciones que vamos a estar viendo se clasifican en funciones algebraicas, en donde podemos encontrar principalmente la función lineal, la función cuadrática, las funciones de la forma x más a al cuadrado más, perdón, a la n, aquí ya entra cualquier potencia, a la n más b. Entrarán funciones como la raíz cuadrada, la
función inversa, déjenme escribirlo bien, función inversa, entre otras. También tendremos las funciones polinomiales, y funciones racionales. Aquí entra también el valor absoluto, por ejemplo. Valor absoluto. También tenemos funciones por sección. Por sección. Entonces podemos tener muchísimas funciones del tipo algebraico, muchas funciones. Todas estas son funciones algebraicas, así son conocidas como funciones algebraicas. Tenemos funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas pues son la función seno, coseno, tangente, cotangente, etc. Y tenemos funciones especiales. Aquí, por ejemplo, entra la función logaritmo y la función exponencial. Todas esas son funciones. Déjenme alinear esto. Son funciones que vamos a estar viendo. Todas estas son funciones. Y sobre esto vamos a estar abordando en este primer parcial. Entraremos con la primera función, que es la función lineal. Y eso lo explicaremos en el siguiente video.